La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Reflexionaremos hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparentosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces le dirán: aquí está o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En efecto, el reino de Dios ya está entre nosotros, en el corazón de cada creyente que se ha convertido, que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. El reino de Dios no está en aquellos que viven lejos de Dios, que viven como si Dios no existiera, aún conociéndole, aún habiendo escuchado hablar de Dios, que viven muchas veces lejos de Dios con su conducta, con su modo de vivir, no viven coherentemente su vida de cristianos. El reino de Dios es la misma presencia de Jesús entre nosotros. Y ese es el problema, que el hombre de hoy ha apartado de su corazón a Jesús. Ya en el lugar de Dios lo ha ocupado el mismo hombre. Y por eso el mundo de hoy vive tan lejos de Dios, vive tan perdido, tan secularizado, tan materializado, porque ha apartado de su vida a Dios. San Juan Crisóstomo decía que el hombre que aparta de su vida a Dios, tarde o temprano, termina perdiendo el sentido hasta de su propia existencia. Por lo tanto, Dios es necesario en la vida del cristiano. Sin Dios, el hombre pierde consistencia. Por ello mismo, tenemos que aprender a buscar a Jesús, porque el reino de Dios es la presencia de Jesús entre nosotros, que se manifiesta al modo de la levadura y de la semilla, en el silencio, casi imperceptible, pero con un poder que transforma todo. Existe en el ser humano la tendencia a evadir la realidad, a buscar el reino en lo fantástico, en lo irreal, incluso a asociarlo con el poder y la gloria. Si nos damos cuenta, el mundo de hoy vive así. Va queriendo construir un Dios a su manera, una iglesia a su gusto. ¿Por qué? Porque no quiere seguir la voz de Dios, sino su propio capricho, sus propios intereses. Y eso en realidad es relativismo, porque no nos lleva a Dios, sino que nos lleva a perdernos. Existe en el ser humano la tendencia a evadir esa realidad constantemente. Por lo tanto, tenemos que acudir al Señor, que nos cambie, que nos transforme, que nos conceda la gracia de permanecer unidos a Él. Jesús, en cambio, nos dice que para ser parte del reino es necesario pasar por la persecución y el rechazo de los poderosos de la tierra para alcanzar el reconocimiento y la gloria del Padre. Tenemos que abandonarnos, tenemos que alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, de todo aquello que nos impide estar con Dios, si en verdad queremos construir un reino en la tierra que nos conduzca hacia el Padre, que es nuestra patria definitiva. Pues acudamos a Él, al Señor, que nos ayude de verdad a ser cristianos auténticos, a ser cristianos de veras, las 24 horas del día. No ser cristianos de apariencia o de ocasión, sino siempre. Y hoy que celebramos a San León Magno, pidámosle que interceda por nosotros y nos ayude de verdad a tener un encuentro personal y auténtico con Jesús. Acudamos también a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude para encontrarnos con Jesús, su Hijo, tan amado, para que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos conduzca al Padre, y así poder gozar un día de la felicidad sin fin, nuestra patria definitiva,
la felicidad a la que todos estamos llamados, para la cual todos hemos sido creados. Pues acudamos a Santa María, que nos ayude siempre a estar con Dios, para que nuestra vida sea según Dios y vayamos construyendo un mundo cada vez mejor. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.